una miniserie en el día de hoy y por este mes que lleva como título La membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y la idea es tocar por lo menos unos 5 tópicos de lo que significa la membresía de la iglesia. Por eso pudimos comenzar hoy o arrancamos hoy con este tema. A manera de introducción quiero decir lo siguiente. Yo voy a basar este tema de la membresía de la iglesia, que no es muy usual, realmente no se predica en los púlpitos. Casi se habla en algunas iglesias de la membresía muy por debajo de cuerda. De hecho, hoy día no se habla de la membresía de la iglesia, casi solamente las iglesias reformadas, las iglesias bíblicas podemos hablar de lo que es la membresía eclesiástica, eclesial o la membresía de la iglesia. Y esto porque muchos realmente asisten a las iglesias, pero no quieren tener un compromiso serio con la iglesia local. No quieren tener una responsabilidad con la iglesia local. No quiere que ningún pastor o líder de la iglesia les exija o esté pendiente de lo que hacen. Y por eso no se comprometen y por eso no se hacen miembros. Nosotros, como una iglesia bíblica, obedeciendo la palabra, debemos tocar este tema y debemos procurar que los que asisten a la iglesia se hagan miembros de la iglesia. Esto no es obligatorio. Cada persona individualmente debe pedir la membresía de la iglesia y debe hacerse miembro de la iglesia. Muchos dicen que no debe ser así porque no aparece hacerse miembro de una iglesia local. Y muchos dicen, no, yo soy miembro de la iglesia universal de Cristo. ¿Es importante ser miembro de una iglesia local? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver en estos temas, mis amados hermanos. Y yo voy a estar basándome en el libro de la membresía de la iglesia, escrito por el pastor Jonathan Leeman, de la serie 9 Marcas. Él escribió un libro muy precioso sobre la membresía de la iglesia, Jonathan Leeman, y usted puede encontrarlo, buscarlo, y yo voy a estar basando mis temas ahí sobre todo. Hay una pregunta que obviamente yo la hice, y es: ¿qué piensa del siguiente pensamiento? No te pido, note el pensamiento, no te pido que te unas a una iglesia, te pido que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Entonces muchos pastores o muchas personas cuando comparten el evangelio, eso es lo que le dicen a la gente: yo no te estoy pidiendo que te hagas miembro de una iglesia, solamente te pido que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Ahora, ¿implica aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal hacerse miembro de una iglesia local o no? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Otra pregunta es: ¿qué crees que es importante ser miembro de una iglesia local? ¿Tú crees, hermano, que es importante que un creyente se haga miembro de una iglesia local, o simplemente que asista cuando quiere, vaya a las iglesias que quiere, o como tenemos hoy día? Muchos hoy día no se congregan, dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, pero están ahí en la sala de su casa, mirando los predicadores favoritos por internet, sin ser responsables de una iglesia local. Ellos dicen que son cristianos, que obedecen a Dios, que aman a Dios, que adoran a Dios, que escuchan la palabra, que leen la Biblia, que son cristianos, pero no tienen una iglesia local en la cual se han hecho miembros. Otros tienen una iglesia local, pero solamente son asistentes, no se han hecho miembros de esa iglesia donde asisten. ¿Cree usted, hermano, que es importante ser miembro de una iglesia local? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo durante toda esta exposición de esta miniserie, que nos llevará por ahí unos 5 mensajes nomás. Hoy quiero compartir en primer lugar, y vamos a tratar ese punto, de el imperio universal es de Jesús. Ese sería el tema de hoy. El primer tema de la membresía de la iglesia sería: como el imperio universal es de Jesús. Cuando hablamos del imperio, estamos hablando de un dominio, estamos hablando de un gobierno. La palabra imperio, muy fácil saberla, en la Biblia encontramos el imperio romano. ¿De dónde viene la palabra imperio? Bueno, la palabra imperio viene del emperador. El emperador, imperio, o sea, él era el que tenía el dominio, el emperador era el que gobernaba. De ahí podemos ver nosotros los reyes, o podemos ver los presidentes, que son los que gobiernan. Y ellos tienen, digámoslo de alguna manera, el gobierno, no digamos el monopolio,
pero puede ser que sí suceda, pero ellos son los que dictan las leyes, o ese gobierno, o ese imperio. Entonces, en ese sentido es que quiero hablar de el imperio es de Jesucristo. O sea, quien gobierna realmente todos los gobiernos se llama Jesucristo, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, un imperio gobierna como quiere para hacer cumplir sus leyes. Sin embargo, Jesús está por encima de todos ellos. Es decir, Jesús es el jefe supremo de toda autoridad en el universo, y es lo primero que queremos que ver. O sea, si vamos a hablar de membresía de una iglesia, es decir, que yo tengo que ser miembro de una iglesia local para someterme a esa iglesia, para obedecer a esa iglesia. ¿Por qué debo hacerlo de esa manera? Pues entonces quiero que miremos hoy cómo Jesucristo es el supremo jefe del universo, y eso lo deja claramente la Escritura. Un ejemplo, vamos a ir a Filipenses 2, que usted lo conoce muy bien. Filipenses 2, versículo 9. Después de que Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre y sufrió en aquella cruz, murió y resucitó. Mire lo que dice Filipenses 2, 9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche, se doble toda rodilla. ¿Y dónde? En las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros le damos gloria a Dios Padre cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, y cuando con nuestra boca confesamos que Jesucristo es el Señor, y cuando doblamos nuestra rodilla, es decir, le rendimos a Él adoración, lo adoramos, lo ponemos como prioridad, como veíamos terminando el año. Cuando Jesucristo es nuestra prioridad, cuando buscamos darle la gloria a Jesucristo, lo estamos adorando, estamos doblando nuestra rodilla, lo estamos exaltando, porque Él tiene toda autoridad. Y eso es muy importante que entendamos. ¿Dónde? En el cielo, es decir, en todos los ángeles, seres celestiales que hayan. En la tierra, es decir, por encima de cualquier rey, cualquier emperador que exista, cualquier presidente. Él tiene autoridad sobre toda la tierra, y debajo de la tierra, hay quienes dicen que es el infierno. Bueno, no importa donde sea, el Señor tiene. Lo que está diciendo es que toda la autoridad le pertenece a Jesucristo. En ese sentido vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, después de que Él ha resucitado, y entonces Él comienza a dar, va a dar la gran comisión. En el versículo 18, Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, otra vez, en el cielo y en la tierra. Potestad aquí es autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, por tanto, o como consecuencia de esa autoridad, diría Jesucristo, que tengo, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Mi amado hermano, Jesucristo es el supremo en autoridad. Jesucristo es el jefe, Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es el máximo en autoridad. Y Él dice que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como consecuencia de esa autoridad que Jesucristo tiene, dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Es decir, Jesucristo envió a la iglesia, a los 12 que Él llamó. Primero fueron discípulos de Él, luego fueron apóstoles, es decir, los envió para que fueran a todas las naciones. Nosotros somos el resultado de este testimonio de estos apóstoles. Por 2000 años se ha predicado el Evangelio, se ha llevado las buenas nuevas, se ha hecho discípulos, y hoy día estamos en el mismo propósito, en el mismo plan de ir a todas las naciones, a todo lugar, y levantar discípulos para Cristo, hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿usted cree que Jesús iba a mandar a hacer discípulos en todas las naciones y que estos ignoraran su autoridad? No,
los discípulos, los creyentes, los hijos de Dios, debemos comprender la autoridad de Jesucristo y a quien Él la ha delegado. Y eso es lo que vamos a tratar de estar mirando. El autor del libro, que le digo a Jonathan Leeman, él dice lo siguiente: de la misma manera que Jesús ha instituido el Estado, ha instituido la iglesia local. Es una autoridad institucional porque Jesús la ha instituido con autoridad. Es decir, ninguna persona puede decir que no hay autoridad en una nación. En cada país, en cada nación hay autoridades, hay presidentes. En el caso de nosotros tenemos un presidente, tenemos no sé cuántos gobernadores, tenemos no sé cuántos alcaldes, y en cada alcaldía está un gobierno, una autoridad. Usted sale aquí y encuentra la autoridad, la policía, el caso de tránsito, los guardas y todo eso. Usted encuentra autoridad por toda parte. Un semáforo es una autoridad. Si vamos y lo limitamos a nuestro hogar, en nuestro hogar hay autoridad. Está el jefe de la casa, el padre, está la madre, autoridad para sus hijos. Y así, en toda parte, si usted va, es empleado, su jefe es autoridad. Y todos ellos tienen, de alguna manera, unas normas o unas leyes que están establecidas. Entonces, donde quiera que vamos, nos encontramos con autoridad, porque Dios es la máxima autoridad y Él ha delegado o gobierna el mundo por medio de estas autoridades que Él mismo ha establecido. Entonces, cuando llegamos a una iglesia local, también vamos a encontrar autoridades que Dios ha colocado y ha establecido, y los miembros entonces de esa iglesia local deben someterse a esa autoridad que ha sido establecida por Dios. A eso es lo que vamos a ver con el hecho de la membresía. Ahora, esto es muy claro y quiero comenzar un poquito fuerte tal vez, hablando de que el Estado como autoridad ha sido constituido por Dios. Vamos a ir a Romanos 13, Romanos capítulo 13, que es muy conocido, pero déjenme, yo le leo esos versículos primeros para que podamos comprender. Mire lo que dice Romanos 13:1: sométase toda persona, note la expresión toda, aquí no deja ninguna por fuera, a las autoridades superiores. Y luego dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escuche, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las autoridades que haya, cualquiera que sea, por Dios han sido establecidas. Y aquí yo quiero decir algo un poquito fuerte, y lo siguiente: en cada país donde nosotros nos encontremos hay un presidente y hay un gobierno. Mire, gústele a usted o no le guste, sea de derecha o sea de izquierda, si está ahí, déjeme decirle que Dios lo puso. Y la gente se va a asustar y la gente se va a aterrar, sí, Dios lo permite. Puede ser muy mala esa autoridad, bueno, Dios la permite y Dios la ha establecido. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Y por qué Dios permite esa autoridad? Por algo Dios la permite. El día que Dios quiera quitar esa autoridad, la quita. Es decir, la gente votará por otro y lo votarán, o sencillamente lo derrocarán, o permite que lo asesinen, o que se muera, y esa es la manera como Dios va a quitar la autoridad. Pero mientras exista la autoridad, vamos a ver qué dice la Biblia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Lo que yo quería hablar aquí, y es que yo he visto a muchos cristianos, pocos pastores, pero algunos los he leído, hablar en contra de su presidente, hablar en contra de su gobierno. Y uno tiene que tener cuidado, puede ser que no nos guste, puede ser que estén haciendo las cosas mal, y lo están haciendo obviamente, pero nosotros tenemos que entender que esa autoridad fue puesta por Dios, y que nosotros, ¿quiénes somos para venir y atacar? Yo siempre he pensado lo siguiente: ¿por qué en vez de estar hablando mal del gobierno y en vez de estar nosotros en contra de lo que Dios ha establecido y lo que Dios está permitiendo, por qué no somos más bien personas que comenzamos a mirar lo bueno que están haciendo, lo positivo que están haciendo? Escuche, toda autoridad que hay ha sido puesta por Dios, Dios la está permitiendo, y la autoridad máxima es Dios, de tal manera que si esa autoridad existe fue porque Dios la puso. Entonces oremos a Dios si no le gusta, para que lo cambie el presidente, para que cambie el gobierno, y Dios lo hará posteriormente mientras Dios cumpla su propósito.
Entonces esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted, mi amado hermano, usted es un hijo de Dios, si usted se rebela contra la autoridad de su país, pues obvio que usted se va a rebelar contra la autoridad de la iglesia donde usted asiste. Es el mismo principio que se va a llevar. Y usted se va a rebelar contra la autoridad de su casa. Y usted se va a rebelar contra la autoridad de la empresa donde usted está. Es algo que se lleva adentro y que se va a hacer. Va a ser un revoltoso donde quiera que esté. Hay que tener cuidado, y sé que esto fue fuerte, pero pues así se ha establecido. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuche, y esto es fuerte, así usted no diga que no, pero aquí dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Todas las autoridades establecidas son servidores de Dios. Así usted no lo vea, son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, pues teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sea como sea, de alguna manera la autoridad, yo sé que muchos gobiernos no están haciendo las cosas bien, pero Dios los va a juzgar. Verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos. Algunos dirán, no, pero bueno, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, la conciencia, ¿cómo está para someterme? Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces quería hablar de esto porque, respondiendo a lo que dice Lehman, que dice, de la misma manera que Jesús ha instituido al Estado, y está muy claro, ha instituido a la iglesia local de la misma manera. Es una autoridad institucional, porque Jesús la ha instituido con autoridad. Que quiero que mire usted como cristiano, es que Dios estableció la autoridad en su país, el gobierno, y de la misma manera Dios estableció la autoridad de la iglesia local. Entonces la iglesia ha sido constituida por Dios. Mateo 16, 18, vamos a mirar allá. Mateo 16, 18. Miremos ese verso. Cuando está hablando con Pedro, que Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de bienaventurado Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces el Señor le dice en verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuche, edificaré mi iglesia. Abra los ojos, creyente. Jesús dijo sobre la roca, o sea, la confesión que dijo Pedro. Sobre esa confesión, sobre esa autoridad, sobre esa base, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. La iglesia es de Cristo. Esa iglesia local a la cual tú asistes, esa iglesia es de Cristo. Dice, yo edificaré. Es más, y Cristo mismo la edifica. Y la edifica a través de las autoridades que Él ha dejado. Entonces Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades, o las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Es decir, por más que la muerte quiera venir a destruir la iglesia, no lo va a lograr, porque el Señor la ha establecido. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esa parte. Otro punto sería que la iglesia no es un club con miembros voluntarios. La iglesia es del Señor, quien la compró con su sangre, y tenemos varios pasajes para ver. Usted después busca Efesios 5, 25 al 27, que lo hemos dicho, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero mire, Hechos 20, 28, que es un texto también muy impresionante. Hechos 20, 28, que nos habla, y por qué está diciendo que la iglesia, mi iglesia, ¿por qué Jesucristo dice mi iglesia? En Hechos 20, 28, leemos lo siguiente, por tanto, y aquí está hablando el apóstol Pablo, se está despidiendo de la iglesia en Mileto, y él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le está hablando a los pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y aquí está, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ninguna junta de pastores,
La iglesia es del Señor. Y luego dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor porque Él la compró con su sangre, porque Él la ganó con su sangre. Cuando Jesucristo moría en la cruz, pagando la deuda de tus pecados, te estaba comprando a ti. Te estaba comprando para que fueras miembro de la iglesia. Ahora, nosotros comprendemos, y los teólogos han definido, que hay dos iglesias. Está la iglesia universal, que se llama, o la iglesia invisible. Invisible porque tú no la puedes ver. Universal porque abarca todas las edades y todas las naciones. Esa se llama la iglesia universal, y esa iglesia es invisible porque solo Cristo la conoce, es decir, es su iglesia, esa iglesia es perfecta. Pero existe la iglesia, de esa iglesia universal o invisible, existe la iglesia local o la iglesia visible. Es decir, a Dios le plació poner en cada ciudad una o varias iglesias locales. Y Dios quiso que todos los que Él compró con su sangre en la cruz, dependiendo de dónde vivan, ellos se congreguen en un lugar. Se llama iglesia local porque se congregan en un lugar donde hay un pastor o hay pastores con otros hermanos que se reúnen allí y que se congregan, y se llama la iglesia local. Entonces, es muy importante que entendamos esto cuando hablamos de la iglesia, porque hay quienes dicen, yo soy miembro de la iglesia universal, pero yo no tengo ninguna iglesia local. No. El Señor quiere que, si Él nos compró con su sangre, quiere que hagamos parte de una iglesia local, y escúcheme, y que seamos miembros de esa iglesia local. El pastor no le va a decir a usted que se haga miembro. Usted tiene que ir al pastor y decirle, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Entonces, el pastor o los pastores o los que ya son miembros aceptan la membresía o no la aceptan de esa iglesia local. Pero hay quien dice, yo no necesito ser miembro de una iglesia local porque soy miembro de la iglesia invisible, de la iglesia universal. Pues déjeme decirle, o no conoce la escritura, o es inmaduro, o sencillamente no es un creyente. Un creyente verdadero que conoce la escritura se da cuenta que él tiene que ser primero miembro de una iglesia local, si él realmente es miembro de la iglesia universal. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en todo este tiempo acá. Este mismo Lehman dice lo siguiente: una iglesia local es una verdadera embajada. Y tome esa palabra porque ahí vamos a trabajar un poquito. Él dice, una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente, que representa, y aquí está lo tremendo, el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. La iglesia local representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. Y es decir, él sigue diciendo, las iglesias representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora. Procuran sus leyes aquí y ahora. Se arrodillan ante su rey aquí y ahora e instan a todo el mundo a hacer lo mismo. Es impresionante esto, porque lo que Lehman está tratando de decirnos, y ojalá tengamos ese concepto claro, es que la iglesia es una especie de embajada. Y no solamente es una especie de embajada, sino que la iglesia también es embajador o es embajadora. Y le voy a explicar eso. ¿Qué entiende por una embajada usted? ¿O qué entiende por un embajador? Y es bueno que tengamos esa idea. A ver, una embajada es cuando, hablemos de Estados Unidos, entonces, cuando colombianos son colombianos, su nacionalidad es colombiana, pero ellos viajan a Estados Unidos, ¿qué quieren buscar en Estados Unidos? Algo que los represente de su país, que es Colombia. Pues van a buscar la embajada colombiana. Es decir, el presidente de Colombia ha enviado a un embajador, que es un representante de Colombia, lo ha enviado a Estados Unidos, y él ha abierto allá una embajada, y él ha contratado personas allá para formar lo que es la embajada. Es decir, Colombia tiene una representación en Estados Unidos en el embajador. Si algún gringo quiere saber algo de Colombia, va a la embajada.
Si algún americano quiere venir a Colombia, va a la embajada y trata de ver cómo puede él venir acá. Los colombianos, a través de la embajada, pueden vivir en un país extranjero, en un país extraño. Pero esto es impresionante, porque cuando este autor Lehman está diciendo que nosotros somos como una embajada, quiere decir, y note esto, y la Biblia lo enseña, y eso es lo que voy a tratar de demostrar ahora. Bueno, voy por partes. Vamos a ir a Hebreos 11:13, porque en Hebreos 11:13 nos va a decir qué somos nosotros en esta tierra. ¿Qué es usted, mi hermano, en esta tierra? ¿Quién soy yo en esta tierra? Hebreos 11, versículo 13. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo en esta tierra? Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y escuche, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, los creyentes, los hijos de Dios, confiesan que son extranjeros y peregrinos, es decir, esta no es su patria. Los creyentes se tienen que parar y tienen que decir, porque la Biblia así lo enseña, que la tierra no es mi patria, no es mi país, que yo por aquí estoy de paso como un peregrino nomás. Entonces, ¿cuál es mi patria? Filipenses 3:20. Y esto toca mostrarlo así porque algunos no tienen esa comprensión. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, mi ciudadanía, mi ciudad, o digámoslo, mi país, está en los cielos. Yo no he salido de Colombia, pero cuando un colombiano ha salido y ha ido a otro país, él es orgulloso por allá hablando de mi país. Y él dice: yo soy de mi país. Vea, aquí en Colombia, y voy a meterme por ahí, somos también regionalistas, de verdad. Yo llevo aquí en el Valle del Cauca viviendo aproximadamente 40 años ya, y aquí conocí a mi esposa, y aquí tuve mis hijas y todo. Bueno, mi esposa tuvo mis hijas. 40 años aquí, pero yo no soy de acá. A la edad de 14 años llegué acá. Yo soy del Tolima, yo soy de Ibagué. Ahora, yo hace como 30 años no voy, casi 40 años que yo no voy por allá, pero yo quisiera ir allá. Yo me entero de lo que pasa allá. Es más, hasta mi equipo es de allá. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que aunque estoy en el valle y sirvo en el valle, yo me considero tolimense, porque soy del Tolima. Si yo voy a otro país, no importa cuánto tiempo esté, y estoy seguro que así son, los colombianos se van a sentir colombianos donde están, y dicen: mi país es Colombia, no importa dónde estén. Pues un creyente será orgulloso de su ciudadanía y va a decir como el apóstol Pablo, o como el escritor de la carta de Hebreos: yo por aquí soy peregrino, solamente estoy de paso, soy extranjero. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía está en el cielo. Yo soy del cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo me compró con su sangre, y cuando Cristo me compró con su sangre, me hizo ciudadano del reino. Amén. Y entonces Pablo también diría en 2 Corintios 5:20, vamos a ir allá un momentico, 2 Corintios 5:20, Pablo, ¿qué nos diría también? Que quiero enlazar esto. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos nosotros? Embajadores aquí en la tierra, en nombre de Cristo. Entonces vamos a dar esto claro. Nosotros en la tierra, ¿qué somos? Extranjeros y peregrinos. Soy extranjero. El creyente es extranjero. Es un peregrino nomás. ¿Dónde está la ciudadanía del creyente, del Hijo de Dios? En los cielos. No está aquí en la tierra. La ciudadanía está allá. ¿Y entonces qué hace aquí en la tierra? En la tierra es un embajador. Y tiene una embajada. La embajada es la iglesia local. La embajada del cielo es la iglesia local. Ojalá lo comprendamos. Es decir,
nosotros estamos en esta tierra de paso, somos extranjeros. Y mientras estemos en esta tierra, debemos ser embajadores. No solamente hacemos parte de la embajada, que es la iglesia local de Cristo, sino que nosotros somos embajadores, es decir, estamos aquí para hablar bien de nuestra ciudadanía, para hablar bien de nuestro país. Escuche, como veíamos al comienzo, para hablar del reino eterno de Dios, para hablar del evangelio de Dios, para hablar de la ley de Dios, para hablarle a los demás e invitarlos a nuestra ciudadanía. Yo soy ahora del cielo, pero yo quiero que estos que están aquí también vayan conmigo al cielo. Entonces ahí yo les predico el evangelio, escuche, y trato de que vengan a la iglesia local que es mi embajada. Y cuando vienen a la iglesia local que es mi embajada, ellos deben hacerse miembros de esa embajada. No queremos que vengan como asistentes simplemente. Es más, le voy a decir algo. Esa es la entrada. Cuando uno se hace miembro de una iglesia local. Porque los pastores de esa iglesia, o los que ya son miembros de esa iglesia, como vamos a hablar más adelante, se van a encargar de aceptar la membresía. Es decir, los que están llegando van a pedir ser miembros de esa iglesia local. Entonces los demás vamos a aceptar la membresía. ¿En base a qué la aceptamos? Después hablaré de eso, pero por lo menos vamos a mirar que esa persona cumple los requisitos para ser miembro de esa iglesia local, o sencillamente no los cumple y por eso no lo podemos tener como un miembro hasta que cumpla los requisitos. Ahora, si no cumpliesen los requisitos, y Dios nos ha dado sabiduría, escuche, a los miembros de esa embajada o a los miembros de esa iglesia local, Dios le ha dado sabiduría, y entonces ve que esa persona que está pidiendo la membresía no cumple los requisitos, o de pronto se hizo miembro, pero con el tiempo demostró que no cumple los requisitos. Ahí entra lo que es la disciplina eclesiástica. ¿Para qué? La iglesia local debe procurar que todos los que son miembros de esa iglesia local cumplan los requisitos que exige el cielo. Porque si uno se da cuenta que no los cumple, entonces la iglesia tiene autoridad, porque Cristo le ha dado la autoridad a esa iglesia local de decirle: no lo podemos tener como miembro de nosotros, porque usted no cumple los requisitos. Eso es parte de la membresía. El problema es que no hemos visto la membresía de esa manera. Y si Dios lo hizo así, como vamos a ver más adelante, y Él fue el que permitió todo esto, digamos que es la parte que Dios tiene para ir filtrando a las personas. Es más, lo que el Señor quiere es que los pastores, con la sabiduría que les ha dado, la iglesia local, por lo menos filtre algo. No somos perfectos de tal manera que se nos van a colar algunos, pero en la membresía del cielo no se van a colar. Pero se espera que por lo menos la gran mayoría sean filtrados, y los que están ahí como miembros de esa iglesia local, caramba, la gran mayoría sean miembros del reino de Dios, sean hijos de Dios. Que no vaya a ser que por negligencia nosotros dejemos pasar gente a ser miembros de una iglesia local sabiendo de que son del mundo. Entonces, ser miembro de una iglesia local es pertenecer a la embajada terrenal que representa el reino celestial. Muchos están diciendo: oh, yo quiero hacerme miembro. Pues claro, ser miembro de una iglesia local es pertenecer a la embajada terrenal que representa el reino celestial. Y eso es la iglesia. Por eso aquellos que no ven la iglesia como algo importante no conocen la palabra. Todo esto lo estamos sacando de las escrituras. Lehman sigue diciendo: Jesús no nos dejó solos para que nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos sus ciudadanos. Él dejó una institución preparada para confirmarnos como creyentes y para moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas. No somos llaneros solitarios. Esa no es la idea bíblica de una iglesia. El Señor no quiso que fuéramos a ser discípulos y los dejáramos como abandonados. El Señor pone muchas metáforas que las vamos a ver más adelante. Dijo: cuando ellos crean serán mis hijos, pasen a ser parte de una familia. Cuando ellos crean ser mi iglesia, pasen a ser parte de una iglesia local. Cuando ellos crean serán mi edificio, pasan a ser la estructura del edificio. Cuando ellos crean, van a ser como los pámpanos que están unidos a la vid. Cuando ellos crean, van a ser de mis ovejas y habrá un rebaño y yo soy el pastor. O sea, hay una cantidad de metáforas que no podemos dejar
que nos indican la importancia de que un creyente haga parte de un grupo mayor de creyentes y se asocia a ellos. No hay llaneros solitarios. Hay muchos que me han dicho a mí, estoy cansado de las iglesias, he ido a tantas iglesias, tantos pastores me han decepcionado. Pues, ni modo. Yo decepciono a todo el mundo me va a decepcionar a mí porque yo no soy perfecto, pero le garantizo, la palabra y Jesucristo no lo va a decepcionar jamás. Amén. Eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, si usted viene a decir, yo no me reúno en una iglesia porque no hay una iglesia perfecta, pues ya cometió el error, porque usted es el primer imperfecto. No somos perfectos. Pero la iglesia local, a Dios le plació unirnos para que nos ayudáramos a limar nuestras cargas, ayudarnos a llevar las cargas, a corregirnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, a trabajar mancomunadamente. Oh, mi amado hermano que estás ahí mirándome, yo le quiero decir algo. El problema es que no hemos visto la iglesia como esa, en esa magnitud. Y nosotros vemos más nuestra familia y nos preocupamos más por nuestra familia terrenal, que aquí se quedará, se desintegrará aquí. Nos preocupamos más por nuestro negocio, por nuestra empresa, que se terminará y aquí quedará. Pero si tú supieras lo que es la iglesia local, entendería que perteneces a algo que es eterno. La iglesia local es eterna y no la abandonaría. Estaría con mis hermanos que tienen eternidad porque son salvos. Procuraría el bienestar de esa iglesia local. Estaría más pendiente de la iglesia local. Yo no podría vivir sin mis hermanos, sin esa iglesia local, porque somos la embajada. Quiero terminar esta primera parte. El imperio universal de Jesucristo. Jesucristo es el que instituyó todo esto. Para decirle que la membresía en la iglesia local es importante. Que ese fue el punto que yo decía. Es importante la membresía en la iglesia local. La membresía en la iglesia local es importante porque protege la reputación de Cristo, separando los creyentes verdaderos de los falsos. ¿Cómo lo hace? Al aplicar la disciplina eclesiástica, de la cual hablaremos luego. Este punto es muy importante. La membresía en la iglesia local es importante porque protege la reputación de Cristo, separando los creyentes verdaderos de los falsos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que hoy día nos exigen membresía. Y hoy día los pastores con el anhelo de que la iglesia le crezca han bajado las normas, y aquí no hablamos de membresía, simplemente venga y asista. Porque cuando comienza a exigirse membresía, lo primero que la gente va a decir es: ¿cómo así? O sea que me van a vigilar. ¿Sabe qué es lo que la gente no quiere? La gente quiere ir a una iglesia a recibir. Deme la palabra, anímeme, deme lo que yo necesito, pero no, ellos no creen que pertenecen a esa iglesia, que ser miembro de esa iglesia es pertenecer, donde yo tengo, sí, privilegios, pero tengo responsabilidades. Y lo que la gente huye es la responsabilidad. La gente no quiere ser responsable. Yo sé que a muchos les ha chocado cuando no vienen a un culto y el pastor se da cuenta: ¿y por qué me tiene que decir que yo no voy al culto? O cuando no sirven de cierta manera, o cuando no apoyan financieramente la obra. ¿Y por qué me tiene que hablar a mí de eso si esto es voluntario? Yo doy cuando quiero, yo voy cuando quiero, yo sirvo cuando quiero. Pues una persona que piense así no es miembro de la iglesia. Porque ser miembro de la iglesia implica responsabilidad. Ahora escuche lo que le voy a decir, y ya lo leí. Como somos la embajada de Cristo, todo el mundo está mirando esa embajada, y de acuerdo a la conducta de esa embajada, así van a hablar de lo que es el cielo. Si la iglesia representa el reino de Dios y yo aquí me porto igual que el mundo, no hay diferencia. Si el impío me ve a mí de una manera que no estoy comprometido con la iglesia, pues entonces ellos van a pensar que no hay ningún compromiso, que esto es un club y podemos ir cuando queramos y irnos cuando queramos. ¿Cuál es el problema? Como dice Lehman acá, es que
está en juego la reputación de Cristo. La gente va a conocer a Cristo por la reputación que tenga la iglesia. Entonces, ¿para qué me hago miembro de una iglesia? Yo me hago miembro de una iglesia para que me ayuden a mí a corregir mis defectos, para que me ayuden a mí a crecer en gracia, en el conocimiento de Dios, para que eventualmente apliquen disciplina eclesiástica en mi vida si estoy equivocado, y como lo vamos a ver más adelante, el primer llamado, segundo, tercero, llamado de atención, y en tal caso que no, si es posible, me expulsen de esa iglesia local, a ver qué va a pasar conmigo, a ver si yo vuelvo a ser miembro de esa iglesia. Porque si yo soy un cristiano verdadero y me expulsan de una iglesia, yo procuraré y volveré. Y quiero terminar con 1 Corintios 5. Eso lo hablaremos después, pero déjeme, yo lo quiero leer. La membresía de una iglesia depura a la iglesia. La depura. Porque cuando usted es miembro de una iglesia, se puede tener autoridad sobre usted. O sea, usted es miembro de una iglesia, usted tiene autoridad sobre los demás hermanos, los demás miembros, pero los demás miembros tienen autoridad sobre usted. De tal manera que cuando uno de los miembros falla, los demás miembros tienen que entrar a corregir esa falla, y si no se arregla, lo tienen que echar de esa iglesia local o expulsarlo. Porque aquí lo que se busca es la reputación de esa iglesia local que representa a Jesucristo o nuestra ciudadanía celestial. Y por eso en 1 Corintios 5, que ya la hemos tratado, obviamente cuando vimos la carta a los Corintios, pero yo quiero leer para que usted mire esto. 1 Corintios 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, hay un fornicario, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No les importaba. No deberíais más bien, no es lo que dice Pablo, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Note la palabra, fuese quitado, porque esta persona estaba en inmoralidad y no se había arrepentido. Si una persona, si un miembro de una iglesia local comete un pecado, se le llama la atención, él se arrepiente, está bien. Pero si no se arrepiente y sigue en ese pecado, la iglesia, los miembros de la iglesia deben expulsarlo. Hay que quitar a ese maldadoso que está allí. Por eso muchos no se quieren hacer miembros de una iglesia local, porque tienen un pecado del cual no quieren salir. Por eso cuando una iglesia va a definir membresía y define membresía, las personas que están en un pecado no van a querer ser miembros, porque no quieren abandonar ese pecado. El asunto es que si usted no puede abandonar un pecado para ser miembro de la iglesia local, ¿usted cree que con ese pecado va a entrar al cielo? Si no puede ser miembro de una iglesia local porque algo le impide, ¿usted cree que puede ser miembro del reino de los cielos? Ojo con la justificación barata, ya soy justificado. Bueno, si es justificado, demuéstrelo por la santidad y hágase miembro de una iglesia local, corrigiendo todas sus faltas, si es realmente justificado. No voy a leer más allí, pero quiero mirar la última parte, el versículo 13. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? La iglesia no puede juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, la iglesia debe juzgar a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. Pablo y la iglesia se le exige membresía a los que llegan a la iglesia, después de un tiempo obviamente, después vamos a ver cuáles son los requisitos, pero la membresía al final busca proteger la reputación de Cristo, protegiendo la reputación de la iglesia local, donde los miembros somos falibles y fallamos todos, pero entre todos nos ayudamos a corregir nuestras falencias, nuestros errores. Y si hay alguien que cometió un pecado o un error, vamos a ayudarle. Pero si éste no se deja y no quiere arrepentirse de ese pecado, vamos a expulsarle de la iglesia, porque no puede ser miembro. O por lo menos, como dice Pablo, entréguelo a Satanás
para que Satanás trabaje y después él va a regresar. Este hombre que está aquí, este fornicario, fue expulsado de la iglesia local. Y este hombre lloró por allá porque no lo dejaron ser parte de la iglesia. Después, cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, regresó. Y Pablo tiene que decir, bueno, si ya se arrepintió y regresó, ahora denle del amor. Cuando uno comprende realmente lo que es la iglesia local y ama la iglesia local, uno no se va de esa iglesia. Puede fallar, puede cometer. Bueno, si estoy en un pecado, confiéselo. Y miramos cómo le ayudamos. Si no lo quiere confesar y se le descubre su pecado y no se quiere arrepentir, pues toca sacarlo. Y si es un verdadero creyente, él se va a arrepentir mientras está afuera y va a regresar a la misma iglesia local. No va a buscar otra iglesia por allá que lo reciba. No, Señor, va a volver a la misma iglesia local donde Dios lo puso. Porque conoce la Escritura, porque conoce disciplina eclesiástica, que lo que busca es proteger la iglesia local, que la iglesia del Señor, proteger la reputación de la iglesia local. ¿Por qué así esto? Y yo voy terminando. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema es del Señor Jesucristo y porque el Señor delegó a la iglesia, le delegó una autoridad para cuidar a los miembros. Y yo quiero decirle algo acá, el pastor no es la autoridad, un hermano individual no es la autoridad. La autoridad de una iglesia local somos los miembros de la iglesia local. Los miembros de la iglesia local. El pastor es miembro de la iglesia local. Y no importa cuántos miembros sean, si ya son miembros de esa iglesia local, van a tomar las decisiones frente a un hermano, frente a una familia, o la mayoría frente a una minoría que se puede rebelar. No sabemos. Pero la iglesia local debe tener autoridad. Y para que pueda tener autoridad debe practicar la membresía. Entonces cada asistente de la iglesia debe ser miembro de esa iglesia para que tengan sobre él autoridad, y para que él tenga autoridad también somos delegación de Dios, somos la embajada de Dios aquí en la tierra. Entonces la primera parte que quería compartir hoy es el primer punto. El imperio universal es de Jesucristo, hablando de lo que es la membresía de la iglesia. Vamos a tocar otros tópicos posteriormente, por ahora dejemos ahí y oremos.